Me gustaría que pensarais en una pregunta, un momento, no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué es lo más valioso que tiene una persona? Bueno, no vale decir la vida. Aparte de eso, ¿qué es lo más valioso que tienes? A lo mejor algunos de los jovencitos es el móvil o el iPad o alguna cosa, otros a lo mejor su coche, no sé. ¿Qué es lo más valioso? Piensa un momento, ¿qué es lo más valioso de todas las cosas que tienes, que dispones en tu vida? Bueno, no voy a esperar las respuestas, que sería interesante escuchar. Venimos en las últimas semanas que me toca compartir con vosotros la palabra hablando de un tema general que tiene que ver con la mayordomía, con administrar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y que Dios pues un día nos va a pedir cuentas de qué hacemos o qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado. Y hemos mencionado que tenemos cosas materiales, empezando por nuestro propio cuerpo, qué hacemos con nuestro cuerpo, y también cosas materiales, pues nuestra casa, nuestros bienes, nuestro dinero. Y hoy quiero ir a otro aspecto de cosas, de bienes que también Dios nos ha dado, que son los bienes inmateriales, no son materiales. Y la respuesta a aquello que es de tanto valor para nosotros, que no es algo material, es el tiempo. El tiempo es probablemente lo más valioso que tenemos las personas aparte de la vida. Vamos a leer 3 versículos en Efesios capítulo 5. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 5, y leo el versículo 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Cuidado como andamos, dice Pablo. Hace unos meses, a final de diciembre, una hermana, que hoy no la veo con nosotros, pero es vecina además, nos encontramos por la calle, Gisela. Y la saludé y dije, bueno, a lo mejor no nos reconocemos fácilmente. Ahora con esto de la mascarilla es fácil vernos y no saber quién eres. Y ella me dijo, yo ya lo conozco de lejos por su manera de andar. Bueno, ojalá que eso sea en el sentido bíblico, ¿verdad? De nuestra manera de andar. Y años más atrás también me pasó algo parecido con otra vecina de una tienda de abajo del edificio, que un día le preguntó a mi mujer qué me había pasado, porque se dio cuenta de que caminaba de una manera diferente. Claro, hacía poco me habían operado de apendicitis, no podía ir corriendo como suele andar, apurado. Pablo dice, cuidado como andamos, no como insensatos o necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No sé, imagínate llegar a las puertas del cielo, ¿no? Como decimos ahí San Pedro recibiéndonos, bueno, esto es pura imaginación. Pero llegar a la presencia de Dios, ¿no? Y que nos pusieran una etiqueta que valorase cómo hemos usado nuestro tiempo. Y a uno le ponen insensato, a otro ponen necio, a otro sabio. Y yo quiero ser de los sabios. Y es la oportunidad que el Señor nos da en esta mañana de pararnos, hacer un alto en nuestro tiempo, en nuestro camino, y pensar si podemos ser quizá un poquito más sabios en cómo usamos nuestro tiempo. El tiempo es tan valioso por muchas razones. Una es porque cuando damos tiempo, estamos dándonos a nosotros mismos. No estamos dando dinero de nuestro bolsillo, algo que tenemos, sino que dar tiempo es darte a ti mismo, a los demás. Y por eso es tan importante el tiempo que podemos dedicar a una persona. Y a veces sin hacer nada, simplemente escuchar o estar con alguien, puede ser un tiempo muy importante y muy valioso para la otra persona y a veces también para nosotros mismos, el dar tiempo. El tiempo también es muy importante porque el tiempo no se puede comprar. No podemos comprar más tiempo. El que hay es el que hay. No se puede comprar. No hay dinero que lo pueda comprar. Con el tiempo, podemos obtener dinero, pero con el dinero no podemos obtener
tiempo. Otra razón por que el tiempo es tan importante y debemos hacer altos de vez en cuando y evaluar si lo estamos usando bien, es porque el tiempo que ha pasado es irrecuperable. El tiempo que hayamos perdido, que hayamos utilizado mal, eso ya no se puede arreglar. Es tiempo perdido, irrecuperable. En mi vida personal, en algún momento lo he compartido con vosotros, el tiempo que yo en un sentido más lamento de haber usado mal es mi tiempo en la universidad, porque como ya os he contado muchas veces, yo fui educado que hay que apartarse del mundo, no solamente en el sentido de no contaminarse con los valores del mundo, sino que hay que alejarse de las personas del mundo. Y entonces mi vida era ir a clase y volver a casa, y a clase y a casa. Y solo si tenía que hacer un trabajo que tenía que hacerlo con otros compañeros, pues sí que entonces, claro, iba con ellos. Pero me mantuve aislado. Y muy pocas ocasiones, cuando hacía algún trabajo con algún compañero, sí surgió la oportunidad de que me preguntaron de lo que yo creía y lo que yo pensaba, y tenía la oportunidad de hablar del Evangelio. Y en ese sentido, pues sí, yo es algo que lamento mucho de mi vida, de esa etapa, de no haber usado mejor ese tiempo, no solamente para estudiar, sino también para compartir mi fe con otras personas. Hay cosas que son recuperables, ¿verdad? Podemos tener un fracaso en un negocio y uno puede levantarse y volver a emprender otro nuevo negocio. Pero el tiempo perdido no lo podemos recuperar. El tiempo es importante, nuestro tiempo, porque también es breve. La vida es breve. Ya sé que todos los que tienen 20 años para abajo eso no lo entienden. Le parece que la vida es muy larga, o 30 a lo mejor años, o 40 para abajo, no lo entienden. Pero después sí que nos damos cuenta de lo rápido y lo breve que es la vida. No sé, ¿cuántos años te gustaría vivir? A la vista de las cifras, aún venía en el periódico de hoy o de ayer, ¿no?, de una mujer que 100 no sé cuántos años, y se le veía bien además. Bueno, ¿qué te parece vivir 130 años? ¿Estaría bien? ¿Firmarías? Decir, bueno, pues yo me conformaría si pudiera vivir 130 años. Bueno, hubo un hombre que tenía esa edad, no sé ahora mismo si murió muy pronto, pero bastante cerca probablemente de esa edad, y tenía los 130 años. Y este hombre hizo un viaje obligado por las circunstancias y fue a dar ni más ni menos que a Egipto, a la capital, el lugar más importante del mundo en ese tiempo. Estoy hablando de Jacob. Y como su hijo José pues tenía el puesto tan importante al lado del faraón, el número 2 en el gobierno, pues le favorecieron todas las cosas para instalarse allí y hasta pudo tener una entrevista con el faraón, con ese hombre tan importante. Y el faraón, cuando le vio, le hizo una pregunta y le dijo, ¿cuántos años tienes? Y dice la historia, en Génesis 47, entonces Jacob respondió a faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pero luego añadió, pocos y malos. Pocos y malos, 130 años, pocos y malos. Sí, la vida es breve. La Biblia nos habla muchas veces de eso. Otro personaje de la antigüedad, un hombre muy, muy respetado hasta tal punto que cuando cayó en desgracia, lo que llamamos nosotros desgracia, cuando las cosas te van mal en la vida, tenía amigos muy importantes de naciones, de países, incluso de lejos, que vinieron a propósito para sentarse con él y para consolarle. Y él entonces reflexiona acerca de la vida. Ya era mayor, no era ningún niño, porque ya sus hijos eran mayores y tenían sus propias familias. Y él también habló de sus días, de su vida, y dijo, mis días pasan más veloces que la lanzadera, mi vida es un soplo. Bueno, eso de la lanzadera, también la gente más joven estará pensando en los cohetes, ¿no? La lanzadera de los cohetes. Bueno, no, Job no habla de eso, aunque vale la ilustración, también valdría para hablar de la rapidez. La lanzadera es una máquina, un artilugio de la antigüedad que hoy ya no se usan, pero era el telar. Y cuando se tejían las telas, pues se colocaban con así los hilos todos, digamos así, en paralelo, y luego la lanzadera era una especie de aguja que iba así ras de un lado para otro en medio de los hilos y así se podía tejer una tela. Y claro, eso pasaba rápido de un lado a otro. Y decía Job, mi vida es como esa aguja que pasa así de rápido. Una última idea más, ¿por qué es tan importante nuestro tiempo? Pues porque como lo usemos, tiene también consecuencias eternas. Como usemos nuestro tiempo,
se toma nota en el cielo y habrá una valoración también de cómo hemos usado nuestro tiempo. Por eso esta mañana leía a Efesios capítulo 5, ese texto que dice: «Tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». Bueno, y ahora los días son malos también. Yo creo que siempre fueron malos, pero los hay peores y pueden venir peores. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y entonces empecé a pensar en cómo deberíamos administrar nuestro tiempo, qué cosas deberíamos tener en cuenta, cómo podríamos aprovechar mejor nuestro tiempo. Y probablemente en la actualidad es más difícil que nunca en la historia, porque tenemos más opciones que nunca en qué invertir nuestro tiempo. Nunca en la historia hubo tanta oferta a qué podemos dedicar nuestro tiempo. Nunca ha habido cosas más atractivas que las que puedes encontrar hoy. Hoy hay para todos los gustos. Puedes pasar horas. A veces uno cae en la tentación, empiezas a ver esos vídeos de YouTube, ¿no? que te enganchan sobre cosas según cuál sea tu afición, y empiezas a ver y empiezan a correr los minutos, ¿verdad? Porque te engancha. Hay tantas cosas atractivas. Y también hay necesidades. Aunque también es verdad que muchas de nuestras cosas que llamamos necesidades, algunas son reales y otras nos las hemos creado nosotros, esa necesidad. Pero a lo mejor no era tan o no es tan necesario. Y el texto, la recomendación que nos da, ¿cómo afrontamos eso? ¿Cómo tomo la decisión correcta para usar mi tiempo? Pues dice el final del versículo, el último, el 17 que hemos leído: entended cuál es la voluntad del Señor. Jugamos con ventaja los creyentes, porque ante la oferta y ante las dudas tenemos la posibilidad de preguntar a alguien que sabe, que nos puede aconsejar y que sabe decirnos cómo es el mejor uso de mi tiempo. Si tengo que decidir este tiempo que tengo, en qué lo voy a usar, le puedo preguntar al Señor. Y Él me va a decir qué es lo que mejor puedo hacer con ese tiempo del que dispongo. Y eso, fíjate, te da un tremendo descanso en la vida. Y dependiendo de la profesión que tengas, ¿no? Y sobre todo en mi caso, donde yo en un sentido tengo las 24 horas del tiempo, ¿no? Como dicen los obreros, tienen mucho tiempo, no tenemos ninguno. Y si tuviéramos más, lo estaríamos ocupados también. Pero sí que tenemos un margen muy grande de decidir cómo usamos ese tiempo. Y la gente a veces probablemente también nos juzga, ¿no? Y algunos pensarán que lo usamos mal. Pero a mí me da un tremendo descanso el vivir con esta conciencia de preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo tengo que usar este tiempo? ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Hago esto o hago lo otro? Y haber orado y confiar que el Señor te está guiando. Y eso da un tremendo descanso, de saber que estás haciendo lo correcto. Pedro dijo lo mismo que Pablo en 1 Pedro capítulo 4 y los 2 primeros versículos, y además lo enlaza con esto, ¿no? Porque yo pensaba el tema de esta mañana, estuve casi pensando en cambiar de tema. Y dije, puedo contarles otras cosas que sean más de ánimo, de estímulo, pero hay cosas que son necesarias también. Y justo Pedro, en este capítulo 4 de su primera carta, lo conecta con la muerte del Señor Jesús, el buscar su voluntad. A la vista, dice Pedro, de que el Señor dio su vida por ti. Dice, no debemos vivir el tiempo que nos queda. No sabemos, yo no sé cuánto me queda de vida, si mucho o poco. Ni tú lo sabes, nadie lo sabe. Pues Pedro dice, piensa, el tiempo que te quede, dice que no lo uses, no lo inviertas para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y Pedro lo conecta con la muerte del Señor por nosotros. Que pensemos cómo invertimos el tiempo que Dios, algo tan valioso que Dios nos ha dado. Y Pedro aquí toca un tema que realmente es donde está nuestro campo de batalla, nuestro problema, porque habla de las pasiones humanas, es decir, de lo que es natural en los seres humanos, que todos tenemos deseos y gustos, inclinaciones, a veces pueden estar inspiradas también por el enemigo, claro, pueden ser pasiones carnales. Y Pedro dice, mira, no te dejes llevar por aquello que te apetece, sino plántate y pregunta, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y es una lucha entre lo que debo hacer y lo que deseo hacer.
me apetece hacer, pero debo hacer quizá algo diferente. No hace mucho, los viernes hablamos de las tentaciones en Santiago, y una de las tentaciones es esa, ¿verdad? Hacer lo que te apetece, lo que te gustaría hacer, pero ¿y lo que debo hacer? Esa lucha. Y probablemente en los creyentes las decisiones más difíciles que tenemos que tomar como creyentes no son si debo hacer lo malo o no lo debo hacer. Claro, es evidente la respuesta, el mal no hay que hacerlo. Esa no es la decisión difícil. La más difícil es decidir entre lo bueno y lo mejor. Bueno, hacer esto no es malo, pero lo mejor, que es lo que Dios quiere realmente para mí, y esa decisión a veces es mucho más difícil, ¿verdad? En Efesios 5, un poquito más arriba, versículo 10 y 11, nos sugiere también que en esta lucha podemos usar algunos criterios, ¿no? El versículo 10 nos propone que examinemos si agradará al Señor. Muy bien, es lícito, es legal que hagas esto con tu tiempo, pero te puedes preguntar, ¿pero agradará al Señor que haga eso? ¿O le agradará más que en lugar de esto esté en este otro lugar o haga esta otra cosa? Y el versículo 11 da otra pista más y dice, bueno, está bien, eso no es pecado, pero será estéril, será inútil, será infructuoso, o puede ser algo fructuoso en lo que puedo invertir mi tiempo. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Y seguro que la mayor parte de nuestro tiempo nos viene impuesto ya, casi no podemos decidir en qué vamos a usar nuestro tiempo. Más de un tercio de nuestra vida se nos va pues en comer y en dormir, sobre todo. Dormir y descansar se debe ir más de un tercio de nuestra vida. Otro más de un tercio probablemente se nos va también en trabajar o estudiar. Si eres estudiante, pues 8 horas por lo menos al día está bien que estudies, ¿no? O vayas a clase y estudies. Y seguramente algo más. Y está bien, son cosas que Dios también quiere que las usemos con esa mentalidad de que no es un tiempo perdido. No es solo para recibir y ganar dinero para comer, que es lícito y es una obligación, sino también que nuestro trabajo es también un lugar de misión, de testimonio y de ver que trabajamos en la empresa más grande del mundo, trabajamos para Dios. Tu trabajo, sea el que sea, a lo que te dediques, los creyentes lo tenemos que ver que estoy trabajando para Dios, estoy sirviendo a Dios. Y es lugar también de testimonio a otras personas. Quizá sobre el trabajo lo único que tenemos que pensar y recordarnos alguna vez sea, bueno, si le dedico demasiadas horas, a veces en exceso, ¿no? Hay personas que trabajan mañana, tarde y noche, conozco algunas que tienen 3 empleos simultáneos, y preguntarnos si eso es necesario o no llegar a esos extremos. Pero luego quizá el punto principal sea decidir qué hacemos con el resto del tiempo que nos queda. Después de comer, de dormir y después de trabajar, de estudiar, algún tiempo queda. ¿Y qué hacemos con el tiempo que nos queda? Según los mayores dicen que hoy, en el siglo XXI, disponemos de más tiempo libre que nunca antes en la historia, porque antes la gente era mucho más esclava del trabajo y hoy hay más tiempo, hay más vacaciones, hay más tiempo libre y nosotros lo vamos rellenando con otras cosas. Y aquí es donde está quizá el clave de ¿qué hago con mi tiempo disponible? Bueno, diría que en primer lugar debe estar el tiempo de nuestra relación con Dios. El tiempo de nuestra relación con Dios. Y es el tiempo donde podemos encontrar ese descanso para el alma. Es donde podemos encontrar inspiración para nuestra vida. Es donde podemos buscar el consejo de Dios para nuestras decisiones. Es un lugar de restauración, es el lugar del consuelo, el lugar donde encontramos la paz. Es nuestro tiempo con Dios. Y claro, yo me hacía la pregunta, ¿y cuánto tiempo diario debo apartar para estar con Dios? Difícil respuesta, ¿verdad? Algunos han sugerido aplicar el criterio del diezmo, ¿no? Si Dios dice que debemos de dar, o en el Antiguo Testamento la ley indicaba que el 10% de nuestros recursos debieran ser apartados para Dios, pues algunos han sugerido el 10% de nuestro tiempo. ¿Sabes cuánto es eso? 2 horas y media más o menos cada día. Me parecerá mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si un 2% de nuestro tiempo se lo damos a Dios? No llega a media hora. Y si aún te parece mucho, un 1% de tu tiempo,
Si solo le damos un 1%, no llega a 15 minutos diarios. ¿Y sabes cuánto tiempo me he cronometrado tratando de leer, ni muy apurado, ni demasiado despacio? ¿Cuánto tiempo lleva leer un capítulo promedio de la Biblia? Un capítulo de 25 versículos. No llega a 3 minutos, no tardas 3 minutos en leer un capítulo de la Biblia. Si lees un capítulo diario, no necesitas ni 3 minutos para leer un capítulo diario de la Biblia. ¿Cuánto tiempo aparto para estar con Dios? Y luego tenemos el día de reposo. Día de reposo no es de la ley, aunque está en la ley del Antiguo Testamento, pero eso fue diseño creacional. Dios, cuando creó al hombre, dijo y enseñó a apartar un día a la semana para el descanso, el día de descanso. Pero claro, luego nos enseña que la idea de Dios del día de descanso no es un día para sentarte en la playa y tomar el sol, nada más, que eso es lícito también, en su medida, sino que aparte del descanso necesario para nuestro cuerpo, es el día también para el Señor. Es un tiempo también de encuentro, de estar en la presencia del Señor, buscar la presencia del Señor. En Éxodo capítulo 31 define así el día de reposo como santo al Señor. Y santo, vale la pena recordarlo, significa apartado para, el día apartado para el Señor. Éxodo 35, el día para el Señor, y así le llamamos muchas veces el día del Señor. Y al principio de esta serie os decía que lo que le pasó a Israel, a la nación de Israel, porque no respetó el día de reposo, pues eso fue lo que les llevó al cautiverio, 70 años de cautiverio, porque no respetaron el reposo, el tiempo que hay que dedicar al Señor. ¿Y qué hacemos? ¿Nos contentamos con el domingo o no? ¿Es suficiente como venir a la reunión del domingo? Bueno, en nuestra vida de las iglesias habitualmente hemos separado, aparte del culto propiamente, el culto quiere decir la adoración a Dios. El estudio bíblico es otra cosa, la oración es otra cosa, el culto es cuando honramos a Dios, alabamos a Dios, eso es el culto. Lo otro es una reunión de estudio bíblico, una reunión de oración, aunque puede tener su parte de culto también. Y claro, nosotros lo hemos separado y lo tenemos por semana. Tenemos el tiempo de oración, tenemos el tiempo de estudio bíblico. Bueno, tenemos una cosa buena que nos ha traído la pandemia, que hemos podido ampliar la oferta. Hay un culto a las 8 de la noche y otro a las 10 de la noche. Malo será que uno, si no es a las 8, es a las 10, pues hay más opciones para poder asistir. El tiempo que le dedicamos a Dios, y ahí tenemos que decidir, ¿verdad? A lo mejor no podemos, pues ya está. Dios no va a pedir nunca nos va a pedir lo que no podemos, lo que no tenemos. Si no tienes ese tiempo, Dios no te lo va a pedir. Solo lo que tenemos es de lo que vamos a tener que responder. Y el tiempo que dedicamos a las cosas de Dios, a buscar al Señor, indica cuánto o cuán importante es Dios para nosotros. Si alguien es importante para ti, buscas estar con esa persona. Recuerda el Salmo 1. En el Salmo 1 habla de la persona bienaventurada, la persona feliz. ¿Y cuál será el secreto de ser una persona bendecida, una persona que se siente bien, una persona que se siente en paz, una persona que la vida pues le va yendo bien? Y claro, bien según Dios, porque a veces según nosotros no nos gusta cómo nos va. ¿Cuál es el secreto del Salmo 1? Nos da una receta. Pues tiene que ver mucho cómo invertimos nuestro tiempo, qué hacemos en ese tiempo. Y él dice que es la persona que no anda en el consejo de los impíos, que no se detiene, aquí está el tiempo, ¿verdad? Que no se detiene en el camino de los pecadores y que no se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de vez en cuando. Medita de día y de noche. Bueno, poco tiempo tenemos libre, ¿verdad? Pero tenemos que hacer nuestro alto y pensar si estamos usando bien ese tiempo. Bueno, después de estar con el Señor, ¿nos sobrará algún tiempo? Pues sí, también hay tiempo para todo, ¿verdad? ¿Y qué cosas podrían ser valiosas e importantes a las que dedicar nuestro tiempo? Pues te doy dos opciones, personas o cosas. ¿Qué crees que es más importante? ¿Dedicar tiempo a las cosas o a las personas? Vale, a las personas. Y a las personas, otras dos opciones. Las que dedicamos a mi persona o la dedico a otras personas. Lo que dedico a mí es un poco egoísta, ¿verdad? Pero podemos dedicar tiempo
a otras personas. Y eso incluye a nuestra familia, por supuesto, y también a otras personas en sus necesidades. Y nos quedaría algo más todavía para hacer, así que si tenéis mucho tiempo libre ya veis que hay mucho para ocuparlo. Podríamos servir a alguien, servir a otros de alguna manera. Podemos usar ese tiempo para que otros conozcan al Señor, para que otros encuentren que Dios quiere guiarles en la vida, para que otros encuentren el destino final de su vida en la eternidad, que pueda ser con Dios y no en un lugar de tormento. Sería bueno que pudiéramos dedicar un poco de tiempo también a eso. Así que Efesios nos dicen esta mañana: tened cuidado, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Sí, tenemos que preguntar cada día al Señor: Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo uso ahora este día? El tiempo no lo podemos parar, no lo podemos almacenar. Hay algunas compañías, ¿verdad?, que te dan unos gigas para el móvil y si no los gastas se van acumulando para el mes siguiente. Pero eso no funciona con nuestro tiempo. No lo podemos almacenar. Lo podemos usar o lo podemos malgastar. Y es una decisión que debemos tomar hoy. ¿Cómo queremos usar, cómo vamos a usar nuestro tiempo? En el año 2002, Juan Carlos López, escribió en el boletín de la iglesia. Yo cuando veo algo que me llama la atención o que me gusta, pues tengo un archivo donde voy escribiendo y apuntando las cosas. Bueno, eso me lo enseñaron desde pequeño ya. Mi padre me había enseñado que en los cultos hay que traer papel y bolígrafo y apuntar, y por lo menos hacer un resumen del sermón o alguna idea importante del sermón. Y yo tengo papelitos guardados en casa con esas cosas. Bueno, ahora los apunto de otra manera. Así que a veces si me veis sacando el móvil y escribiendo, no estoy enviando mensajes durante el culto. Estoy tomando notas. Pues Carlos escribió acerca de nuestro tiempo y lo describió como un gran depósito de agua. Y luego dice: imagina que ese depósito está lleno de agua y va goteando. Y esa es nuestra vida, nuestro tiempo, que se va poco a poco agotando y consumiendo hasta que se termina. No sabemos cuántos litros tiene nuestro depósito. Pero esas gotas pueden ser canalizadas para que vayan regando un huerto que produzca hermosas flores o que produzca árboles frutales. O podemos dejar que esas gotas vayan cayendo y terminen perdidas en el océano. ¿Cómo vamos a usar nuestro tiempo? El pasado no se puede modificar. La única manera que podemos modificar el pasado es tomando decisiones en el presente, porque el presente ya se convierte en pasado. Lo que acabo de decir hace un minuto ya es pasado. Y por lo tanto las decisiones del presente modifican en ese sentido nuestro pasado, pero sobre todo podemos modificar nuestro futuro. Seamos sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y la manera de hacerlo buscando la voluntad del Señor.